Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo Morning Meeting. Arrancamos justo ahora, si os dais cuenta, fijaros el gráfico del DAX, acaban de publicar el dato del PMI manufacturero de Alemania y el de servicios. Gran dato para los dos, que mejoran las previsiones. Fijaros en las velitas del DAX ahora mismo a 1 minuto o a 5 minutos. De hecho, bueno, pues veremos probablemente incrementos superiores a los de ahora. Y nada, como siempre vamos a dar unos minutos al que el resto de inscritos puedan entrar, mientras, bueno, los que estemos ya aquí vamos a echarle un vistacillo al DAX, al comportamiento del DAX tras la publicación justo ahora mismo del PMI, perdón, manufacturero de Alemania. Después esperaremos al de el conjunto de la Unión Europea a las 10 y bueno, pues vamos a dar esos 2 minutitos, 3 minutitos y arrancamos. Confirmarme, por favor, que me escucháis, entiendo que sí, y que en las pantallas ahora mismo pues tenéis la cabecera del nombre del seminario. Gracias. Muy bien, pues somos unos poquitos más. De hecho, somos prácticamente todos los inscritos, casi casi. Muy bien, así es una buena manera de terminar la semana en una sesión que parece que, bueno, pues no se nos va a dar nada mal, teniendo en cuenta la coyuntura proveniente principalmente de Asia y el tema del coronavirus. Pero, bueno, como tenemos el calendario de resultados, la reunión de Davos, tenemos el impeachment a Donald Trump, bueno, los datos manufactureros a nivel macroeconómico y, bueno, pues un montón de coyunturas, sobre todo también recordando, bueno, pues la presión que va a volver a ejercer Estados Unidos a la Unión Europea para el tema de los aranceles. Tenemos un poquito de todo, pero el sentimiento es positivo. Habría también que tener prudencia porque este tipo de sentimientos positivos tan generalizados suele generar movimientos defensivos de los institucionales cuando ven que hay demasiada gente, bueno, pues apostando al alza en los mercados y, bueno, pues se prevén que pudiera haber tomas de beneficios o aprovechan ellos mismos para hacer ese tipo
de operaciones. Bien, como siempre, vamos a activar la pantalla. Arrancamos. En principio deberíais tener ahora el disclaimer sobre los CFDs y, bueno, pues sobre la marcha ponemos la pantalla y lo que tenemos en primer lugar pues es el calendario. Viene marcado por los PMIs. Hoy prácticamente todo el copado macroeconómico viene por ese dato. Ya vimos los datos de IPC de Japón, que son mejores de lo esperado, y es lo que ha permitido al Nikkei ganar un poquito de terreno, teniendo en cuenta que hoy arranca el año nuevo lunar chino y por lo tanto hoy es festivo allí y ni siquiera el Shanghai Composite se ha negociado y solamente tenemos referencias por parte del Nikkei y por parte del índice australiano, el SP, el ASX 200, ¿vale? Entonces, visto el dato del PMI de servicios de Francia, que ha sido peor de lo esperado, el de manufactura ligeramente por encima, y luego ya Alemania, que es la referencia en Europa, lógicamente, pues ha sido bien acogido, ¿no? Pues por principalmente el índice. Podemos ver en este caso referencia a nivel agregado de Europa en la parte izquierda. Los índices que más suben son, en primer lugar, bueno, pues el índice australiano y el MIB italiano, pero las referencias principalmente vienen de la mano de, bueno, pues los datos centrales, el MIB italiano, el IBEX 35 que recupera los 9.600, a ver si podemos cerrar la sesión por encima de esos niveles, y ya el Eurostoxx y el DAX, después de haber visto la referencia del PMI, pues es el que menos sube, pero sube medio punto, recupera los 13.500 puntos y veremos todavía toda la sesión que nos queda por delante. Dicho eso, en el mercado de divisas no hay mucho movimiento, es decir, tenemos una negociación en el mercado Forex bastante tranquila. De hecho, las monedas que más se negocian o en los rangos más altos son principalmente monedas de países emergentes. Poco más podemos decir. El yen japonés pierde contra todos sus pares, principalmente por pues el atractivo de la renta variable. Ahora mismo podemos ver prácticamente ese sesgo tanto en el yen japonés, que es la moneda que más cae, como el franco suizo, que va en segundo lugar, dentro de las peores, y la que más sube es el dólar australiano, y después ya nos tendríamos que ir de referencia a la libra esterlina. El euro y el dólar llevan bastante tiempo simplemente siendo una moneda para hacer cross-selling, es decir, que no son una referencia a nivel macroeconómico monetario que, bueno, pues podamos saber hacia dónde podrían ir, después de haber visto que el Banco Central Europeo no ha tocado tipos como era dentro de lo esperado, pues al estar descontado realmente tampoco hubo mucho movimiento, y el mercado Forex ahora mismo es bastante no irrelevante, pero que, bueno, pues la baja volatilidad que podemos observar apenas se puede disgregar en el dólar australiano frente al yen japonés o el franco suizo, que es su contraparte más alejada. De hecho, podemos ver en el mapa de calor cómo las que más caen están en rojo y las que más suben que están en verde y coinciden con el comentario. Respecto a los puntos que tenemos hoy, en primer lugar, el efecto del coronavirus, que vuelve a poner en jaque a los mercados después de que ayer jueves se volviera de nuevo una jornada negra para los mercados europeos, con caídas en los principales índices. Aun habiendo visto ayer que los índices americanos cerraron ligeramente al alza, a excepción del Dow Jones, donde el S&P 500 ganó un 0,11, el Nasdaq un 0,2 y el Russell, el de mediana y baja capitalización, sumó apenas un 0,16, bueno, pues el Dow Jones se cerró en rojo, pero un 0,09, vamos, prácticamente plano, y un poco por el signo mixto de las publicaciones de resultados empresariales. A nivel del mercado asiático, pues hemos visto a primera hora de la mañana, pues como los índices de Shanghái y el Shanghái y el Hong Kong Composite están cerrados. En el caso del dólar, el del índice australiano está perdiendo todo lo que ha ganado durante la madrugada y solo nos queda la referencia del Hong Kong Composite contado y el Nikkei, que bueno, parece que va a atacar los 24.000 puntos y que poco le queda. En el caso de los índices americanos, después de haber visto esas levísimas subidas de ayer, vemos una bajada de volatilidad de más del 2% y que nos está dando un descuento de los futuros para la apertura después a las 3:30 por encima del 0,3 en el caso del S&P 500, en el Dow Jones por encima del 0,34 y en el Nasdaq del 0,36. El Nasdaq probablemente es el que más volatilidad aporte, teniendo en cuenta que el sector tecnológico es el que más expectativas está generando en el mercado en las publicaciones de resultados. Y bueno, pues de la mano podríamos decir
del Nasdaq, podríamos prestar atención al índice US FAN. Recordar que es el índice del futuro que refleja los valores tecnológicos más negociados en los mercados organizados, ¿vale? Pues Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Tesla, Salesforce, Microsoft, es decir, todas las tecnológicas están englobadas en ese índice que ha tenido un rendimiento durante todo el 2019 mucho mayor que el del Nasdaq, ¿no? Evitando pues, la cotización de los valores de menor capitalización que han podido arrastrar un poquito al selectivo. En cualquier caso, habiendo invertido durante este año pasado en el Nasdaq o en el US FAN, pues todo un éxito al respecto. Dicho eso, bueno, pues lo que podemos observar en el caso del DAX es que tiene un poco de carrera libre en lo que llevamos de negociación. Estos primeros 45 minutos, pues prácticamente ha sumado unos 90, unos 60 puntos aproximadamente, y después de haber visto la corrección durante la sesión de ayer y habiendo tocado mínimos de la semana en la apertura americana y luego en la posterior negociación, si nos vamos a un gráfico un poquito más amplio, podemos observar cómo, en el caso del máximo histórico visto el pasado día 22, el miércoles, pues bueno, parece que podría buscar de nuevo atacar esos niveles que realmente no le quedan tanto. En el caso del IBEX 35, sabemos que sigue siendo un índice proporcionalmente rezagado a lo que hace el resto de Europa, pero en cualquier caso parece que tampoco quedan muy lejos esos niveles de los 9.634 o incluso algunos niveles superiores en los 9.700 vistos la semana pasada de enero, ¿no? En cualquier caso, bueno, es muchas expectativas. Ahora mismo la coyuntura internacional tiene más reflejo o impacto en los índices que lo que está teniendo principalmente la economía interna. Recordemos que, bueno, todavía no estamos observando bueno, pues el impacto de la gestión del, bueno, pues el reciente gobierno formado en España, pero en cualquier caso prestaremos atención porque hasta que no empiecen a promulgarse o a hacer propuestas de ley, pues habrá que prestar atención. Me preguntáis, es algo breve, ¿vale? ¿Por qué está subiendo tanto Iberdrola? Iberdrola está teniendo un comportamiento defensivo. De hecho, ayer un compañero anotó, bueno, pues que parte de la defensa que tuvo ayer el IBEX para no perder los 9.500 puntos en la sesión vino de la mano del crecimiento de Iberdrola. Recordar que es un valor que cuando el mercado está alcista, plenamente alcista, suele tener ligeros recortes porque el movimiento para poder incrementar su precio es mucho más exigente, requiere de mucho más esfuerzo por parte de la compañía, pero cuando los valores o el sesgo del mercado en general es negativo o hay incertidumbres en el mercado que podría dar pie a, bueno, pues tener cuidado a la hora de hacer las inversiones. Y bueno, Iberdrola, el sector de las utilities, que tiene bueno, pues una facturación constante y consolidada, pues actúa como, y lo digo entre comillas, valor refugio dentro de la renta variable que permite, bueno, pues mantener determinados niveles de rentabilidad, principalmente en el IBEX, y luego, pues aquellos que tengáis una cartera discrecional, pues Iberdrola es un buen valor para hacer defensiva, para cubrir la parte defensiva de vuestra cartera, que bueno, pues cuando el resto de valores caen normalmente, Iberdrola suele aguantar bastante el temporal, primero por el precio que tiene y en segundo lugar por el tamaño de la compañía, su capitalización bursátil. Por lo tanto, es muy poco probable a nivel de esperanza matemática que este tipo de valores pues sufra grandes caídas, a no ser que tenga un impacto fiscal o a nivel de proyectos de ley que impacte en su cuenta de resultados cualquier medida política que pueda presionar los resultados o los beneficios de este tipo de compañías, ¿no? Entonces, esa es una de las motivaciones porque Iberdrola, en primer lugar, porque es la más conocida, tiene grandes subidas, pero si buscáis sus comparables, sus competidores dentro del sector, veréis que el comportamiento es similar. El sector utilities del sector energético en España es defensivo y, por lo tanto, al ser un negocio recurrente, consolidado, que da servicio a prácticamente a todo el país y, lógicamente, su estructura a nivel internacional, pues genera una seguridad que es digna de aplicar a una cartera de valores. Dicho eso, lo importante a prestar atención por el efecto del coronavirus es el precio del petróleo. Si nos vamos al precio del petróleo, de acuerdo, podremos observar que sigue manteniendo ese impacto negativo el tema del
turismo y bueno, pues los comentarios de los países con restricciones de acceso o la prohibición directamente de viajar a algunos países, como es el caso de China, por parte de bueno, pues Europa o Estados Unidos. Y bueno, pues tras registrar las caídas en las últimas sesiones afectados por el temor de los mercados a esa posible expansión del coronavirus, pues una reducción tan grande de la demanda está haciendo que la oferta se lleve el gato al agua, ¿no? Entonces, al haber más presión bajista, pues está haciendo que los precios bajen incluso a niveles previos de lateralismo que tenía en el caso del Brent, que es lo que tenemos aquí, un rango del 14% entre su mínimo y su máximo, y en el caso del Texas, un poquito más evidente, que coincide su cotización con los mínimos crecientes, ¿vale? Este soporte alcista que viene dibujando, concatenando mínimos recientes, con su retrocesión del 38,2% en los 55,70 dólares por barril. De hecho, a primera hora de la mañana ha estado cotizando por debajo, incluso ayer el precio, después de haber bajado por debajo de, bueno, pues incluso los 55 dólares por barril, el precio cerró por encima, confirmando la fuerte presión alcista que hay por debajo de estos niveles, que aguantan el precio del barril por encima de este precio, ¿no? En el caso del oro, pues un comportamiento lateral, completamente lateral. Se nota que los rangos de negociación son muy estrechos y que los precios de apertura y de cierre también lo son. Vemos lógicamente visible la mecha por encima y la mecha por debajo, que indican presión por arriba y presión por abajo, manteniendo estos niveles estables, entre comillas, en el entorno de los 1.550 dólares por onza. Ahora cotiza ligeramente por encima, pero podemos contemplar que el rango medio aproximadamente de negociación, la referencia, pues son los 1.550 dólares. Utilizándolos, de hecho, ahora mismo podríamos decir incluso de soporte, ¿no? Cualquier cotización por debajo podría quizás hundir un poquito más el precio del oro, que después de bueno, pues un gran final de año, ¿no? Esa gran demanda de oro por parte de los inversores, tanto a nivel de inversión como a nivel de refugio, como a nivel especulativo, pues vimos estos crecimientos, bueno, pues de prácticamente el 4 o 5% justo a final de año, y después de conocer algunos datos incluso llegando al 9%, ¿no? En la plata, un movimiento muy similar, pero menos volátil. Se mantiene dentro de ese rango lateral mayor de color azul y dentro del rango lateral menor en la parte, en la mitad alta de este rango, ¿no? En un rango lateral secundario por encima de los 17 dólares y medio por unidad. Os decía antes el tema de la volatilidad. En el gráfico del VIX, hemos visto cómo bueno, pues el comportamiento que suele dibujar después de un salto hacia arriba es una corrección, una minoración de volatilidad para buscar de nuevo niveles de soporte en un soporte que ha sido, bueno, pues históricamente de referencia, que es el 13,66%, y aunque ahora mismo se mantiene estable por encima de los 14,5, podríamos esperar que quizá ese mismo movimiento se alargue un poquito más. Esta proyección de Fibonacci de tiempo parece que no va a cumplirse en principio, por lo que podríamos esperar un movimiento secundario que, bueno, pues alargue el nivel de la volatilidad desde este punto hasta este punto. Es decir, habría que esperar a una expansión de Fibonacci en tiempo de 2,5 en lugar de 1. Y ya en renta fija, pues lógicamente, que podemos esperar hoy de los alcistas en renta variable? Pues correcciones en el precio, una menor demanda de la renta fija del bono a 10 años americano, que ve corregido su precio y por lo tanto veremos incrementos en su rentabilidad real y un movimiento similar. En principio, que suele haber alguna divergencia entre estos dos bonos soberanos. En el caso del Bund hemos visto que ha habido una mayor demanda. Parece que la estabilidad de la Unión Europea es más interesante para los defensivos que buscan refugiarse en la renta fija. En el caso del Bund ha habido incrementos mucho más estables de manera alcista que lo que podemos ver en este caso en el bono de 10 años americano, y en el Bund ahora mismo pues exactamente igual, correcciones por debajo de la cotización del cierre de ayer en precio y por lo tanto incremento de su rentabilidad real, lo que se llama la yield, los que bueno pues estéis pendientes de este tipo de instrumentos. Y poco más. Básicamente eso es lo que tenemos para hoy, después de saber y lo que nos queda por saber de los PMI de la sesión, después de estar atentos al petróleo a lo largo de la sesión y pendiente de las negociaciones en el foro de Davos, donde en principio, bueno, pues podría ser que Trump amenace con nuevos aranceles a la producción de coches europeos y a la exportación a Estados Unidos, y bueno, que en principio
otro de los comentarios es que el gobierno francés ha asegurado que seguirá adelante con la tasa digital a pesar de las amenazas. Por lo tanto, algunos de los valores tecnológicos bueno, pues en el territorio galo, pues podrían verse más presionados fiscalmente por ese tipo de aranceles. En España todavía está por ver la tasa Google y la tasa Tobin, y en principio pues poquito más. Aprovechemos la volatilidad que hay en los mercados con el contexto en principio alcista para tomar alguna posición, valorar vuestras posiciones y bueno, pues gestionar alguno de los dibujos técnicos clásicos de la cotización del DAX o de vuestros valores de referencia para operar en consecuencia. Muy bien, por mi parte nada más. Como siempre, agradeceros la asistencia, desearos muchísima suerte en vuestras inversiones. Nos vemos en próximos seminarios y buen fin de semana. Hasta luego.